Saludamos al doctor Andrés Martínez Moscoso, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Moscoso, empiezan a darse ya ciertos lineamientos, ciertas reformas de carácter legal por el actual gobierno que quisiéramos analizarlas con usted, pero empecemos con algo que se heredó del periodo pasado, una nueva ley de educación que fue aprobada por la Asamblea, pero suspendida por la Corte Constitucional. Esta ley proponía reformas a la educación intercultural y también emitía algunas reformas de carácter legal que implicaban al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto ha generado protestas por parte de la Unión Nacional de Educadores. Quisiéramos conocer su criterio. Un cordial saludo, estimado Gustavo, a las amigas y a los amigos que nos ven y que nos escuchan a través de estos prestigiosos medios de comunicación. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un tema muy objetivo y un análisis desde dos vertientes. La primera, como es lógico, reconocer que los docentes, los maestros, necesitaban obviamente una actualización dentro de su ley orgánica de educación intercultural con el reconocimiento de algunos derechos que eran lógicos y eran básicos. Por ejemplo, entre ellos el tema del escalafón, reconocimientos, por supuesto, para que pueda generarse una verdadera carrera al interior del magisterio. Pero por otro lado, también hay algunos aspectos que de una u otra manera, estos serán analizados, están siendo analizados por la Corte Constitucional, que tienen que ver con cambios a nivel de mejoras económicas, tanto directamente relacionados con sus salarios y de la misma manera relacionados con el tema de la seguridad social. Es por eso la polémica se ha generado en este sentido, porque se han presentado dos acciones de inconstitucionalidad. El objetivo que tiene una acción de inconstitucionalidad es, por obvias razones, intentar sacarlo del mundo jurídico en tanto en cuanto las mismas se supone que estarían en contra de norma constitucional expresa. El problema que se ha presentado y sobre todo las dificultades que está teniendo a la fecha la Unión Nacional de Educadores y por esa razón ha llamado a las protestas es precisamente para irse en contra de una medida tomada por la Corte Constitucional. Aquí hay que ser muy claros en este sentido. Si bien es cierto, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural están vigentes, tenía unas disposiciones transitorias y las disposiciones transitorias establecían que en el transcurso de 30 días, 60, 180 respectivamente, se iban incorporando una serie de rubros. Y entre esos rubros precisamente estaba el tema de jubilación, el tema de seguridad social, etc. Se han presentado estas dos acciones de inconstitucionalidad y aquí hay que ser bastante claro. Lo que ha sucedido hasta el momento es simplemente lo que ha hecho la Corte Constitucional es que abocó conocimiento y a su entender ha considerado que previo a resolver el fondo, y esto es muy importante poner en énfasis porque todavía no hay un pronunciamiento sobre el fondo. No obstante, la Corte Constitucional piensa que al existir posibles derogaciones y que podrían obviamente lesionarse ciertos derechos, prefiere suspender la aplicación de la norma hasta resolver. Y esto al final del día es lo que ha provocado la inconformidad por parte del gremio de los maestros y la planificación de protestas en este sentido. Había una demanda de un jurista, Luis Javier Bustos, que señalaba que esta ley estaba violando algunos artículos constitucionales, 8, 9, 12, 20, 61, 113, 116 y 117 y 15 disposiciones generales, reformatorias y transitorias. ¿Sobre qué de esto dirimió la Corte Constitucional? Sobre el fondo, estimado Gustavo, todavía no se resuelve. La Corte Constitucional únicamente ha tomado las dos demandas de inconstitucionalidad y obviamente les ha agrupado para poderlas resolver. La una efectivamente es de el abogado Bustos y la otra, por su parte, tiene que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que se demanda y la inconstitucionalidad que sobre todo estos señalan es la supuesta vulneración constitucional que al realizar un tema en cambios sustancialmente económicos y obviamente de carácter fiscal, se ha tomado una decisión por parte de la Asamblea
sin ver el aspecto de carácter económico y simplemente tratando de dar una solución y una respuesta que no creo que aquí vamos a discutir si sea o no justo el aumento o no de las remuneraciones, pero sobre todo la discusión donde se centra el tema es que estos no van a tener los recursos suficientes para que pueda, A, ser sostenibles esos aumentos y B, sobre todo la sostenibilidad en materia de seguridad social, sobre todo para un sector específico de educadores populares. El tema de la jubilación especial de los docentes vino en un muy mal momento, pues se ha venido hablando de la falta de sustentabilidad del sistema de seguridad social y se aprobó en esta ley un derecho a los profesores para que puedan jubilarse con 300 imposiciones mensuales, 25 años de servicio, lo que podía significar en muchos casos que personas de hasta 50 años de edad puedan jubilarse. Bueno, yo creo que al final del día, y esto no solamente es un pronunciamiento personal, creo que esto es un malestar que se sintió por parte de la población, fue precisamente el actuar de la Asamblea Nacional del periodo legislativo anterior. Me refiero de manera particular porque fue bastante opaco su funcionamiento y en aproximadamente los últimos 3 meses, 4 meses, intentó poner en marcha y aprobar un sinnúmero tanto de reformas, así como aprobación de otros cuerpos normativos que lastimosamente, y creo que hay que ser empático en este sentido, no fueron debatidos suficientemente y no necesariamente tienen un sustento, tanto desde la perspectiva legal y por supuesto desde la perspectiva económica para que este tipo de reformas y reconocimiento de derechos sean sostenibles. No nos olvidemos en ese sentido que todo derecho cuesta. Y todo derecho cuesta, es decir, cada reconocimiento que hace en este caso la norma tiene que ser financiado por detrás. Y lo lógico es que exista esa comunicación, esa comunión, para que en el futuro precisamente no existan problemas en el ámbito de la sostenibilidad en relación con los recursos. Manteniéndonos en el tema, hay expectativas en el país sobre reformas al sistema de seguridad social. Augusto de la Torre, un destacado economista que fue parte de un equipo asesor del gobierno que terminó ya su labor, conjuntamente me parece que con un proyecto del Banco Mundial, trabajó un proyecto de reformas para dar sustentabilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y este fue entregado a su vez al gobierno nacional para que pase de mano al gobierno de Lasso. ¿Qué expectativas se tienen con respecto a esto hasta donde usted conoce? Bueno, yo creo que uno de los aspectos principales a nivel mundial, no solamente en el caso del Ecuador, es un problema a nivel de la seguridad social. ¿Por qué? Por algunas variables. Entre esas, obviamente, el tema de la edad, el tema de la salud y, por supuesto, que obviamente tenemos cada vez menos aportantes y más personas jubiladas en tanto en cuanto el promedio de vida se ha extendido ostensiblemente. Esto no ha sido solamente analizado en el caso ecuatoriano, insisto, esto ha sucedido alrededor del mundo. No obstante, todo proceso de reforma, y aquí también hay que ser muy claro, siempre trae consigo bastante inestabilidad a nivel social. ¿Qué quiere todo gobierno? Todo gobierno quiere tener obviamente unas finanzas claras, limpias. Y en este sentido, si tengo menos recursos, si tengo menos ingresos y mis egresos van a ser mucho más altos, intentaré, como lo ha dicho el economista de la Torre, tratar de realizar unas reformas. Pero una cosa, y esto hay que ser muy claro, una cosa es intentar hacer las reformas y sobre todo proponerlas que puede ponérselas, entre comillas, en un documento, en un informe, en un papel, pero otra cosa es que siente la calle. Y la calle, por obvias razones, dirá, no necesariamente va a estar de acuerdo porque podrían cambiarle las condiciones, las reglas del juego. Muestra de ello es lo que sucedió hace aproximadamente 5 años en Europa, donde precisamente se discutió, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la edad de la jubilación. Poner ese tema dentro de debate en el caso ecuatoriano, iniciando un gobierno, no sería necesariamente lo más lógico. No obstante, de seguro serán temas que se ponen sobre debate y obviamente tendrán que ser asumidos por parte de la sociedad civil, los empresarios, los trabajadores y por parte del gobierno. Un tema que tendrá que ser abordado oportunamente. Para no salirnos tampoco de aquellos temas que se dieron en los últimos días del gobierno de Moreno, quedó por allí un veto que hizo el Ejecutivo
el gobierno de Lenín Moreno, me refiero, sobre el proyecto que reformaba la ley de régimen tributario interno que proponía corregir un desequilibrio que se ha dado en los últimos años, la falta de devolución de impuestos por parte del gobierno a gobiernos autónomos descentralizados, a universidades y escuelas politécnicas, que ha generado muchísimos problemas financieros en estas instituciones, por más allá del manejo, una manipulación que ha hecho el gobierno de estos fondos. El tema, sin embargo, fue declarado como inconstitucional u observado como inconstitucional por el Ejecutivo y lo vetó. Bueno, detrás de eso hay un tema de nuevo que nos lleva al tema de la caja fiscal. Dentro de la caja fiscal, uno de los grandes problemas que han tenido, entre otros los actores que usted bien acaba de señalar, es precisamente que la falta de devolución por parte de esos impuestos no les ha permitido, sobre todo, tener obviamente unos ingresos para unos gastos emergentes. Y en este sentido, creo que el nuevo gobierno tiene se le ha puesto gran esperanza en ese sentido por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, por parte de las universidades, pero claro, al final del día creo que deberíamos esperar los primeros 100 días para ver un poco cuál es la respuesta en este sentido. No olvidemos que dentro de campaña, incluso el señor Lasso tuvo la oportunidad de reunirse con los gobiernos autónomos descentralizados y ofrecerles precisamente que iba de una u otra manera a flexibilizar este tema. Otra de los, entre comillas, grandes líneas que tiene el nuevo gobierno y que esperemos que los ponga en práctica es precisamente el tema en materia tributaria, en el sentido de intentar disminuir los mismos, disminuir las trabas y sobre todo que la gestión se vuelva mucho más ágil. Una cosa es hacerlo durante campaña, una cosa es hacerlo a veces desde la perspectiva externa y otra cosa será una vez posicionado el equipo de trabajo. Por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas tiene ya su equipo y tendrá que ponerse a trabajar. Y claro, yo entendería que en los primeros 15 días aproximadamente le podrán entregar, entre comillas, una buena radiografía al presidente Lasso con el propósito de que vea si las propuestas y sobre todo los ofrecimientos que hizo son factibles y sobre todo que se puedan aplicar en un futuro mediano o inmediato respectivamente. Hablando ya sobre el gobierno de Guillermo Lasso, doctor Martínez, este ha enviado ya a consideración de la Asamblea una ley de libertad de expresión que pretende diferenciarse radicalmente de la ley de comunicación impuesta por el gobierno de Rafael Correa, modificada por el gobierno de Moreno. Entre varias cosas, pretende despenalizar a la información, eliminando la calumnia, por ejemplo, para que ésta sea tratada por otros cuerpos legales, ya sea códigos civiles o penales. También es un llamado a una autorregulación del sector de la comunicación en aspectos éticos que antes de que sean regulados por una ley con normativa y eventualmente con sanciones, se privilegie la elaboración de códigos de ética, la definición de líneas y de políticas editoriales en los medios, toca también temas delicados como la producción nacional. ¿Cómo mira usted en términos generales esta propuesta? Bueno, en primer lugar hay que entender que la política forma parte de muchos símbolos y las formas y cuándo se hacen cada una de las cosas. Diferente hubiese sido, digo yo, que el primer proyecto de ley sea un proyecto en materia económica urgente o en materia tributaria o en materia laboral. Lasso intenta marcar la cancha y marca la cancha precisamente hablando sobre temas de libertad. Entre otras cosas, no nos olvidemos que previo a la posesión que realizó el 24 de mayo, tuvo la oportunidad de, abro comillas, que Quito sea nuevamente un centro de libertad, entre otras cosas por la presencia de algunos actores de sectores liberales y sobre todo también libertarios en otro sentido. Por eso, de una u otra manera, en los símbolos te dicen cosas que no necesariamente las palabras quieren expresar. En este sentido, lo que se está poniendo de manifiesto de una u otra manera es decir, queremos cerrar un régimen anterior de 14 años donde un colectivo de manera particular como la prensa y como los medios de comunicación
tuvo una persecución y tuvo un tratamiento de manera particular a través de esta ley de comunicación y yo quiero hacerlo de manera distinta. En este sentido, yo creo que es un guiño interesante y sobre todo también lo interesante va a ser también la respuesta que se dé por parte de la Asamblea Nacional, porque lo lógico sería que de lo que se ha podido leer de ese borrador que se ha enviado precisamente este proyecto de ley es que cumple unos estándares, y aquí sí es muy importante decir unos estándares mínimos. Y claro, ha habido creo que mucha reacción a nivel país, sobre todo sectores académicos, políticos y juristas respectivamente, precisamente sobre la despenalización de algunos tipos penales en este sentido, ya se dijo la calumnia, etcétera, porque entre otras cosas, y esto yo creo que es un tema un poco personal, que hemos estado acostumbrados al hostigamiento, a la persecución, a llevarlo todo al ámbito de la justicia y los estándares internacionales, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo establecen protocolos tanto de hard law como de soft law, precisamente lo que buscan, entre otras cosas, es la mínima intervención penal, ya solamente aquellos casos que sean si usted quiere, que vayan a afectar realmente la honra y en aspectos muy sustanciales, sino más bien tratarlos de enfocar desde una perspectiva mucho más civil. Claro, esto sin duda, si usted toma los últimos 14 años que hemos estado acostumbrados en este sentido, lo primero que vamos a tener son reacciones. Y lo que la ley busca, entre otras cosas, es establecer, como usted bien señaló, unos aspectos mucho más de grandes límites, de unas grandes líneas de donde debemos circular. Y aquí la respuesta al final del día que yo logro sacar es que lo que se busca con esta norma es que tengamos una sociedad democrática mucho más madura, que no necesitemos que nos digan desde dónde hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer y hasta dónde no podemos hacer. No necesitamos a alguien que desde el Palacio de Carondelet o desde cualquier otro lugar nos diga qué decir, cómo no decir. Yo creo que la sociedad ecuatoriana ha ido avanzando muchísimo en ese sentido, los medios de comunicación han avanzado en ese sentido, las personas que hacen opinión también, y creo que sobre todo insisto, dentro de una sociedad democrática se puede mantener un diálogo dentro de unos límites de respeto, y los códigos de ética bien pueden ser una herramienta válida en ese sentido. Otra norma muy importante sobre la cual generó expectativa en la campaña, el gobierno de Guillermo Lasso se encuentra listo, es la reforma a la Ley de Educación Superior. Según el gobierno, se trata de un borrador que no ha querido ser enviado directamente a la Asamblea sin que pase por el filtro de 73 rectores del país. Lo que se pretende en esta norma, en consecuencia con lo expresado en campaña, es impulsar una desregulación de este sector e impulsar también el libre ingreso a las universidades. ¿Qué observaciones tienes sobre este tema? Bueno, yo creo que ahí es claro las distintas perspectivas y las formas, sobre todo, de ver el Estado que han tenido los últimos gobiernos. Hablemos solamente de los tres últimos. El primero del señor Correa, el segundo del señor Moreno, que de una u otra manera, por más que en teoría se quiso distanciar, venía desde la misma línea ideológica y desde el mismo partido, y obviamente una visión totalmente distinta la del señor Lasso. Y claro, responden a formas de ver el Estado. La primera, una a través de la cual el Estado tenía que intervenir y debía estar presente en dos temas fundamentales. Uno, gran presencia sobre todo desde la perspectiva de brindar educación, y dos, también desde la perspectiva de regular. Es decir, entre más cantidad de universidades, siempre la propuesta fue crear más universidades, crear más institutos, con el propósito, en este caso, que los estudiantes, los ecuatorianos, puedan acceder a estas ofertas. Y obviamente también una perspectiva de regularización, es decir, tengo unas instituciones reconocidas en la Constitución, CASES en el tema de calidad y en el tema de regulación, sobre todo el tema del Consejo de Educación Superior, y un CENESID por su parte vinculado directamente al gobierno que decía qué hacer o no hacer. Al final del día, como una mano no tan invisible del Estado, sino al contrario, una mano muy visible del Estado en materia de educación. Y viene precisamente la idea de reforma que propone el señor Lasso, que busca de una u otra manera, precisamente, insisto, y esto vamos a verlo no solamente en este cuerpo normativo, sino en los siguientes, donde busca desregularizar. Y busca en el sentido de decir,
ustedes, universidades, son autónomas, universidades públicas y universidades privadas, en tanto en cuanto ustedes están acreditadas, están calificadas, les vamos a dar un rango de actuación mucho más amplio. ¿En qué sentido? Que para poder, por ejemplo, abrir una sede, para abrir nuevos programas, no tengo que estar, perdón la expresión, ahogado con la burocracia institucional, sino que puedo hacerlo en casa, es decir, dentro de mi consejo universitario respectivamente, decidir abrir una nueva sede, decidir abrir un nuevo programa, buscar temas de modalidades, sea presencial, semipresencial o a distancia, y con esto, a diferencia del modelo anterior, que el Estado buscaba tener gran presencia, en este caso, tanto las instituciones públicas, pero también las privadas, tengan obviamente más presencia. ¿Cuál es el problema que se podría llegar a ocurrir? Y claro, este es un supuesto no consentido, pero que la desregularización haga que de una u otra manera disminuya el nivel. Sin embargo, desde la otra perspectiva y haciendo un mea culpa de lo que ha sucedido en los últimos años, no necesariamente mayor regulación ha mejorado las cosas. Hay que buscar un punto de equilibrio y eso se aspiraría en la reforma que se plantea. Un tema que no se ha hablado a fondo, no se lo ha tratado a fondo, pero que también de alguna manera fue ofrecido por el presidente de la República, es la gratuidad de la enseñanza. Pero gratuidad de la enseñanza y libre ingreso son palabras mayores por el tema financiamiento de las universidades. Bueno, ahí hay que tener en cuenta un factor fundamental y sobre todo que tiene que ver con la visión del nuevo presidente y en consecuencia del nuevo gobierno, y es ese guiño que de una u otra manera se da al sector privado. Y usualmente, si hacemos un análisis desde las décadas pasadas, la idea desde una visión liberal es permitir que el privado intervenga con el propósito de generar más libertades y, por supuesto, competencia. En este sentido, yo creo que se vendrán momentos tensos, sobre todo con las instituciones de educación superior públicas, precisamente respecto a la asignación de recursos. ¿Por qué? Porque dada la lógica que acabo de explicar, lo que se buscará en el mediano o largo plazo será la competencia y la eficiencia, en el sentido de que se tratará de sacar un baremo, un medio de cuánto cuesta un estudiante. Me refiero a la educación de un estudiante, no importa sea en lo público o lo privado. Y en este sentido, asignaré yo como gobierno los valores respectivos para que el estudiante de una u otra manera pueda escoger. Ejemplo, si el día de mañana Juan o María quiere optar por ingresar a la educación superior, lo que podría hacer es ver obviamente todo un panorama. Invento, quiere ingresar a economía y tiene las oportunidades de ingresar en lo público o en lo privado. Si Juan ingresa en lo privado, el gobierno, y obviamente entra dentro del sistema, en este caso de acceso de la educación pública, podrá escoger incluso una educación privada y el gobierno podrá pagarle el costo estudiante a esta institución, lo cual en teoría, insisto en teoría, haría que las cosas se vuelvan mucho más competitivas. Sin embargo, no solamente en la educación superior es el costo del estudiante, es decir, no solamente lo que cuesta la infraestructura, no solamente lo que cuesta el docente. Hay otros temas interesantes dentro de la educación superior que es necesario tenerlos en cuenta. La educación superior en el país se sostiene cual si fuese un trípode, con docencia, precisamente con la vinculación y con la investigación. Los dos últimos, de manera particular, podrían verse afectados en un futuro cercano, precisamente si solamente se pone de relevancia los aspectos en relación con la docencia. Dada el direccionamiento político, la ideología de este gobierno, doctor Martínez, ¿hasta dónde cree usted pueda llegar este tema de libertad en la educación superior, de liberalidad? Hoy en día se estila en todos los países del mundo la educación online y esta está para quedarse. Esto abre un universo también de competencia. ¿Cree usted que encarará este tema el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que esa es una de las alternativas lógicas y viables que puede buscar precisamente, abro comillas, para masificar la educación superior. Precisamente una alternativa, y hemos visto que
todas las universidades a nivel del país, públicas y privadas, han hecho su mejor esfuerzo por mejorar y acoplarse realmente a una educación online y obviamente una educación virtual, que dicho sea de paso, esto lo han dicho ya expertos en materia de educación, no, las clases online o virtuales no es simplemente encender una plataforma, Google Meets o Zoom y dar la clase. Hace falta una serie de recursos adicionales y precisamente las formas. Yo creo que se ha mejorado mucho en ese sentido y una de las alternativas, insisto nuevamente, para masificar, podría ir por esa línea. Y no necesariamente, y aquí hay que ser muy claro, no necesariamente por el hecho de ser virtual o por ser online, necesariamente puede llegar a disminuir su nivel. Existen alternativas en ese sentido y como usted bien lo señaló, ha llegado para quedarse y no solamente en el Ecuador. A la fecha cada vez vamos viendo, y esto es un tema y un reto sobre todo que debería ser para la educación superior del país, porque a nivel internacional, dados el acceso a Internet, cada vez, entre comillas, rompemos fronteras y no importa que el profesor esté conectado en Taipei, esté conectado en Ciudad de México o esté conectado en Bogotá, tampoco importará la institución de educación superior y esto hará que de una u otra manera también el acceso se pueda masificar en ese sentido. Son pasos que se tienen que dar, pero que en el mediano o largo plazo sucederán. Tal es el caso de Google, que por ejemplo ha decidido dictar ya algunos cursos tipo universidad y que claro, esto cada vez se va a ir masificando. Y en cuanto a ese tema en el cual ha hecho mucho énfasis Guillermo Lasso, el de la libertad de los jóvenes para escoger su universidad y su carrera, ¿va a implicar esto una libertad total o estaría sujeto de cualquier manera a que cada universidad, cada centro de estudio puede establecer sus evaluaciones ya no centralizadas en el gobierno, el dar cursos propedéuticos, etcétera? Yo creo que hay que diferenciar algunos aspectos. El primer aspecto es un aspecto, si usted quiere, de carácter político y de campaña. El primero era, los jóvenes pueden decidir. A ver, si revisamos el sistema actual de acceso al CENESID, los jóvenes sí pueden decidir, ponen sus alternativas y tienen obviamente la opción de brindar unos exámenes y de acuerdo a la nota pueden ingresar. Dos, por otro lado, no creo que no se podría abrir y decir acceso libre para absolutamente todos y sin importar un examen de ingreso. Creo que aquí va a regresar, al contrario, esa idea precisamente del ejercicio de la autonomía universitaria. Se devolverá esa autonomía universitaria, se dirá a cada universidad, mira, si bien es cierto, el porcentaje de la nota de grado será el 20, el 10 o el 15% respectivamente, es decir, bajará. Tú, dentro de tu autonomía responsable, intenta tener un examen de ingreso que obviamente tenga las condiciones. Y el día de mañana, Juan, Pedro o María podrá presentarse en la Universidad Estatal de Guayaquil, en la Universidad de Cuenca, a rendir todos los exámenes que quiera y en tanto en cuanto pueda pasar, podría tener acceso. Eso creo que sería conciliar de una u otra manera, conciliar la calidad académica, conciliar el tema de libertad para los jóvenes y, por supuesto, conciliar también el tema de la autonomía universitaria y no aceptar imposiciones simplemente. Para culminar, doctor Martínez, ¿cómo mira usted estos primeros pasos del gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que es un gobierno con muchos actores nuevos y al ser actores nuevos deben entender un poco el know-how de la política y sobre todo de la administración pública. Esto sin duda les costará ciertos tropiezos dentro del camino y por supuesto también tendrán que establecerse unos buenos vínculos con la Asamblea Nacional. No nos olvidemos en este sentido que creo que esto será un poco la dinámica básica que tengamos en los siguientes meses y esperemos años, donde el ejercicio del poder no se vea, y aquí yo quiero ser muy enfático desde el inicio, no se vea simplemente de decir hay nuevos acuerdos, hay nuevas alianzas. Sí, se darán nuevas alianzas y van a ir cambiando y van a ir rotando mucho precisamente porque tenemos una asamblea fragmentada. Creo que el diseño institucional que hemos creado a partir de Montecristi y que lo estamos poniendo en práctica ahora, no con una asamblea todopoderosa y que aprueba todo, hará que existan ciertos límites y por supuesto también fricciones con el Ejecutivo, donde necesitará excelentes actores y sobre todo
voceros políticos para poder solucionar estos problemas que van a ser más frecuentes, sobre todo en los siguientes meses. Gracias, doctor Martínez. Muy amable. Declaraciones del doctor Andrés Martínez Moscoso, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. Nos vamos a una breve pausa.